Bienvenidos a este video, me presento, soy Amir Gómez, estudiante de Sistemas Computacionales en la SCOM y el día de hoy hablaremos de las series de Fourier para las matemáticas avanzadas. En cuanto a la introducción teórica, empezaremos por las series de Fourier. Estas representan a una función periódica como una suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias. Estas series surgen gracias a los estudios de Jean-Baptiste Joseph Fourier sobre la conducción del calor y su idea de descomponer funciones en series trigonométricas, la cual revolucionó el análisis de señales. Hoy en día son esenciales en matemáticas e ingeniería porque permiten dividir señales complejas en componentes más simples, lo cual facilita su estudio y aplicación. Siguiendo con las fórmulas de Euler, estas conectan exponentes complejos con senos y cosenos. Por ejemplo, tenemos que e a la ix es igual al coseno de x más y veces el seno de x, y e a la menos ix es igual al coseno de x menos y veces el seno de x. Entonces, si le aplicamos estas fórmulas a la forma trigonométrica de la serie de Fourier, es posible reescribir la serie de Fourier en su forma exponencial, donde los coeficientes Cn están relacionados con An y Bn mediante identidades de Euler, lo cual nos facilita resolver problemas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de onda, circuitos eléctricos en corriente alterna, procesamiento de señales y problemas de termodinámica. Definiendo una función periódica, formalmente decimos que f es aquella que se repite en intervalos regulares de periodo t y cumple que f de x más t es igual a f de x original. El caso más frecuente cuando se estudian series de Fourier es el periodo 2π. Sin embargo, cualquier periodo 2L puede considerarse como un periodo válido. Por ejemplo, si se tiene un periodo p, puede ser útil hacer un cambio de variable para llevar el análisis a un periodo estándar. Entonces, relacionándolo con el intervalo de menos pi a pi, se suele definir una variable transformada u igual a pi por x sobre l. Así, si x va en el intervalo de menos L a L, U va a recorrer al intervalo de menos pi a pi, lo cual permite utilizar técnicas estándar de Fourier en el intervalo de menos pi a pi y adaptar las fórmulas para el periodo 2L, como el siguiente ejemplo. Tenemos a g de x igual al seno de pi por x sobre L. Entonces queremos que cumpla nuestra fórmula de f de x más t igual a f de x, pero adaptándola o generalizándola para t igual a 2L. Entonces nos queda como g de x más 2L es igual al seno de pi por x más 2L sobre L, lo cual simplificando queda como el seno de pi por x sobre L más 2pi. Aplicando el cambio de variable antes mencionado, que es u igual a pi por x sobre L, nos va a quedar como el seno de u más 2pi, que existe una identidad que simplifica más esto y nos queda como el seno de u. Entonces, gracias a esto, g de x más 2L nos va a quedar como el seno de u, que regresando el cambio de variable nos va a quedar como el seno de pi por x sobre L, lo cual es la función original, o sea, g de x, la cual cumple con nuestra fórmula de función periódica. Gracias a esto podemos obtener la versión trigonométrica generalizada de la serie de Fourier para una función f de x con periodo 2L. En cuanto a las funciones pares e impares, recordemos que las funciones pares cumplen que si evaluamos a f de x con menos x, nos va a dar la función original. Otra forma de identificar si es una función par es mediante su gráfica. Si observamos que la parte de la derecha se refleja simétricamente con la de la izquierda mediante el eje y, decimos que es una función par. Un ejemplo típico es el coseno de x. Mientras que las impares cumplen con que si evaluamos menos x en la función, nos debe de dar menos la función original. Y si se observa gráficamente que la parte negativa, que es la de abajo, se puede reflejar con respecto de y luego con respecto de x, para que nos dé la parte de arriba decimos que es una función impar. Un ejemplo es el seno de x. En el contexto de las series de Fourier, recordemos que tenemos que hacer integrales para obtener sus coeficientes y que las integrales son el área bajo la curva. Entonces, para funciones pares observamos que se puede simplificar la integral que va de menos L a L a dos veces la integral que va de 0 a L, ya que el área bajo la curva que va de 0 a L es la misma que va de 0 a menos L. Y para las funciones impares se puede simplificar a 0, ya que las áreas bajo la curva se restan.
También es importante saber la regla de los productos de funciones pares e impares, la cual podemos tratar como la ley de signos, contemplando a par como positivo y impar como negativo. Entonces, como podemos observar, si multiplicamos una función par por otra función par, esto nos va a dar par. Si multiplicamos una función impar por impar, nos va a dar par. Y si multiplicamos una función par por impar y viceversa, nos va a dar una función impar. Entonces, tomando nuestra forma trigonométrica general, podemos simplificar su cálculo de coeficientes gracias a lo recientemente visto. Teniendo los cálculos de los coeficientes de la forma trigonométrica general de la serie de Fourier, podemos observar que si tenemos una función par, el coeficiente a cero se mantiene como función par. Entonces, recordemos que si es una función par, le vamos a cambiar los límites de integración de 0 a L y lo vamos a multiplicar por 2. Para el coeficiente a n tenemos la función f de x, que en este caso es par, por el coseno, que también es una función par. Entonces par por par nos va a dar un par. Y esto hace que lo mismo, cambiemos límites de integración 0 a L y multiplicamos por 2. Y para el Bn tenemos a f de x par por el seno, que es impar. Entonces par por impar nos va a dar una función impar. Y recordemos que las funciones impares son igual a 0. Por esto se cancelaría el coeficiente Bn. Ahora, en el caso de que tengamos una función impar, para el coeficiente a 0, lo único que tendríamos es una función impar, entonces esto se va a hacer 0. Para el caso del coeficiente a n, vamos a tener que nuestra función es impar por el coseno, que es par, pero par por impar es impar y esto cancela el a n. Y para el coeficiente bn, tenemos la función impar por el seno, impar por impar es par, y esto se mantiene, cambiamos límites de integración 0 a L y multiplicamos por 2, por lo tanto en funciones impares solo se va a mantener el coeficiente Bn y en funciones pares se mantiene el coeficiente a0 y an. Ahora, para determinar los coeficientes de Fourier sin necesidad de integrar término a término, existen métodos alternativos que aprovechan las propiedades de la función y evitan los cálculos extensos. Número 1. El uso de simetrías. Si la función es par, simétrica al eje vertical, todos los términos seno se anulan. Y si es impar, simétrica al origen, se anulan los términos coseno. De esta manera, directamente sabemos qué coeficientes son cero antes de integrar. Número 2. Las transformaciones. A veces se puede partir de series de Fourier que ya conocemos, por ejemplo, la de la onda cuadrada básica. La ajustamos para derivar la serie de otra función similar y así no recalculamos todo, sino que transformamos lo que ya está resuelto. Número 3. Las propiedades periódicas. Podemos extender o reflejar la función para forzarla a ser par o impar en un intervalo en concreto, y así simplificar la determinación de los coeficientes. Entonces, para ejemplificar, vamos a ver el primero, que es el uso de simetrías, ya que es lo más fácil de entender gracias a lo que hemos visto en este video. Para el ejemplo nos dan h de x, que es una función dividida a trozos de menos 4, que va del intervalo de menos pi a 0, y en 4 va de 0 a pi. Entonces, para determinar si es una función par o impar, vamos a fijarnos en la gráfica. Como ya dijimos, si la parte de abajo se puede reflejar con respecto de y y después con respecto de x, y esto nos da la parte de arriba, es una función impar. Ahora, si es una función impar, sabemos que los coeficientes de a0 y an se hacen 0 y solo nos queda el coeficiente bn. Entonces ya solo nos queda sustituir valores en esta fórmula. Sabemos que el periodo es 2pi porque va de menos pi a pi. Entonces, si el periodo es igual a 2 veces L, sabemos que L equivale a pi. Entonces sustituimos y nos va a quedar 2 sobre pi y los límites van a cambiar de 0 a pi. Ya que tenemos los límites de 0 a pi, sabemos que nuestra f de x va a ser 4 ya que está en ese intervalo. Entonces nos va a quedar 4 por el seno de n por pi por x sobre n por diferencial de x. Simplificando, vamos a sacar ese 4, se convierte en 8 sobre pi por la integral de 0 a pi del seno de n por x, ya que pi sobre pi es 1 y multiplicar lo demás por el diferencial de x.
Aplicamos cambio de variable para poder realizar la integral, que nos va a quedar 8 sobre pi por menos 1 sobre n coseno de n por x evaluado de 0 a pi. Y simplificando más, podemos sacar ese menos 1 sobre n, nos va a quedar menos 8 sobre n por pi por el coseno de n por x evaluado en el intervalo de 0 a pi. Ahora sí, evaluando el intervalo, nos queda menos 8 sobre n por pi por el coseno de n por pi menos el coseno de 0. Sabemos que el coseno de n por pi es menos 1 elevado a la n y el coseno de 0 es 1. Entonces nos queda menos 8 sobre n por pi por menos 1 elevado a la n menos 1. Ya que obtuvimos los valores de los coeficientes, ahora sí podemos sustituir en la fórmula de la serie de Fourier, que nos va a quedar que a0 sobre 2 se cancela, a n por el coseno se cancela, entonces nos va a quedar solo la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 8 sobre n por pi por menos 1 elevado a la n menos 1 por el seno de n por x. Podemos resolver este ejemplo 1. Definimos que la función es x cuadrada que va de menos pi a pi, por lo tanto su periodo es 2pi. Para definir la paridad podemos evaluar menos x en la función, la cual nos da la función original, por lo tanto es una función par. Como es una función par, los senos se anulan, o sea que solo queda a0 y a n. Calculando a0 nos queda 2 sobre pi por la integral que va de 0 a pi de x cuadrada por dx. Resolviendo la integral nos queda 2 sobre pi por x cúbica sobre 3 evaluada de 0 a pi. Simplificando nos queda 2 sobre pi por pi cuadrada sobre 3, que es igual a 2 por pi cuadrada sobre 3. Por lo tanto, evaluando en el coeficiente a0 sobre 2, nos va a quedar pi elevado al cuadrado sobre 3. Ahora, para el cálculo de an nos va a quedar como 2 sobre pi por la integral que va de 0 a pi de x cuadrada por el coseno de n por x por la diferencial de x. Solucionando la integral nos va a quedar 2pi sobre n cuadrada por menos 1 elevado a la n. Y eso multiplicado por lo que teníamos antes nos queda 2 sobre pi por 2pi sobre n cuadrada por menos 1 elevado a la n, que simplificando nos queda como 4 por menos 1 elevado a la n sobre n cuadrada. Finalmente tenemos que la serie de Fourier de x cuadrada es igual a pi elevado al cuadrado sobre 3 más la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito de 4 por menos 1 elevado a la n sobre n cuadrada por el coseno de n por x. Ahora graficando la función x cuadrada y la serie de Fourier podemos ver que en k igual a 1 no se relacionan tanto, pero cuando elevamos k igual a 50 y así tendiendo hasta infinito, se va igualando a nuestra función. Para el ejemplo 2, que es algo más complejo, tenemos la función que es igual a x elevado a la quinta. Entonces, para definir la paridad, evaluamos menos x en la función, lo cual nos da menos la función original. Por lo tanto, tenemos una función impar. Por lo cual, como ya sabemos, los términos coseno y a0 serán eliminados. Por lo tanto, ya solo queda calcular el coeficiente bn, que nos va a quedar como 2 sobre pi por la integral que va de 0 a pi de x quinta por el seno de n por x por el diferencial de x, menos x a la quinta sobre n por el coseno de n por x más 5 veces x cuarta sobre n cuadrada por el seno de n por x más 20 por x cúbica sobre n cúbica por el coseno de n por x menos 60 por x cuadrada sobre n cuarta por el seno de n por x menos 120 por x sobre n quinta por el coseno de n por x más 120 sobre n sexta por el seno de n por x. He evaluado todo eso en de 0 a pi. El seno de n por pi es igual a 0 y el coseno de n por pi es igual a menos 1 elevado a la n. Por lo tanto, todo esto se va a simplificar a menos pi elevado a la quinta sobre n por el coseno de n por pi más 20 por pi cúbica sobre n cúbica por el coseno de n por pi menos 120 por pi sobre n elevado a la quinta por el coseno de n por pi. La función x quinta es igual a la serie de Fourier que va desde n igual a 1 hasta infinito
de b a la n por el seno de n por x, con b a la n igual a 2 por menos 1 elevado a la n por menos pi cuartos sobre n más 20 por pi medios sobre n cúbica menos 120 sobre n quinta.